Bienvenidos a Matea, matemáticas fáciles y para todos. Hoy vamos a ver lo que son las funciones compuestas. Voy a intentar explicarte esta teoría paralelamente con ayuda de un ejemplo. ¿Ok? Entonces, tenemos una función f que va del conjunto A al conjunto B. ¿Ok? Entonces partamos por este conjunto A, el dominio de la función. Y voy a ponerle estos elementos de aquí, 1, 2, 3 y 4. Y el codominio de f es b. Y b tiene los elementos 3, 5 y 7. Y lo que hace f, por ejemplo, es asignarle al 1 el elemento 3. Al 2 también le va a asignar el 3. El correspondiente del 3 sería el 5. Y el correspondiente del 4 también sería el 5. ¿De acuerdo? Además tenemos una función g que va del conjunto C. ¿Ok? Este sería el dominio de g, de la función g. Estaría compuesta por estos elementos 1, 3, 5 y 6. Y el codominio sería el conjunto D, que estaría compuesto por los elementos 10, 11, 12 y 13. ¿De acuerdo? Y lo que hace la función g es asignarle al elemento 1 el elemento 10, la imagen del 3 sería el 11, la imagen del 5 el 12 y la imagen del 6 sería el elemento 13. Ahora, si se cumple esta condición de aquí, f de A es un subconjunto de C, es decir, que la imagen de f esté en el dominio de G. Fíjate, la imagen de la función f es este conjunto de aquí, 3 y 5, ¿ok? Este sería nuestro conjunto f de A. Si no recuerdas lo que es la imagen de una función en este contexto, te recomendaría darle un clic al enlace superior, ¿ok? F de A tiene que estar dentro del dominio de G, ¿ok? F de A es en nuestro ejemplo 3, 5 y 3, 5. Estos dos elementos se encuentran aquí también, ¿ok? Entonces aquí se cumple en nuestro ejemplo que F de A, ¿ok? Estos dos elementos, 3 y 5, están dentro, pertenecen al conjunto C, ¿de acuerdo? Y como se cumple eso, vamos a poder definir a la siguiente función. La composición de G con F, ¿de acuerdo? Y se define de la siguiente manera. G, círculo F, es una función que tiene como dominio al conjunto A, ¿ok? Vamos a volver a poner aquí al conjunto A, que tenía estos elementos de aquí, 1, 2, 3 y 4, y tiene como codominio al conjunto D, aquí estaría nuestra D, formada por estos elementos, 10, 11, 12 y 13. Ahora, esta nueva función, esta función compuesta, tiene como regla de correspondencia a lo siguiente. A cada elemento del dominio, ¿ok? Le va a asociar lo siguiente, g de f de x. Fíjate, al elemento 1, a este elemento del dominio, la función compuesta de f y g le va a asociar el siguiente elemento. Fíjate, cuando x es igual a 1, la imagen sería igual a g de f de 1. ¿Ok? Entonces, f de 1 sabemos que es igual a 3. ¿Ok? Y g de 3 es igual a 11. ¿De acuerdo? Entonces el correspondiente del 1 es el elemento 11. Para hallar la imagen del elemento 2, procedemos análogamente. El 2
tendrá como imagen a g de f de 2. Primero evaluamos a la función f en 2 y esto sería igual a f de 2 es igual a 3 también. Y luego tendríamos g de 3. Y g de 3 también es igual a 11. ¿De acuerdo? Entonces, la imagen del 2 bajo esta nueva función también es igual a 11. Ahora, la imagen del 3 será igual a g de f de 3. F de 3 es igual a 5. Y luego tendríamos que hallar a g de 5. Lo cual es igual a, fíjate aquí, g de 5 es igual a 12. ¿De acuerdo? Entonces, la imagen del 3 bajo esta función compuesta es igual a 12. Para hallar la imagen del 4, bajo la función compuesta tendríamos g de f de 4. F de 4 es igual a 5, según nuestro ejemplo, y g de 5, como ya vimos, es igual a 12 también. Ok, entonces la imagen del 4 es igual a 12. A esta función de aquí, a esta función compuesta, se le llama así porque está compuesta, ok, por estas dos funciones de aquí, por f y por g. Entonces, como has podido observar, esta función lo que hace es aplicar dos funciones, ¿no? Primero, evaluamos a la función f, por ejemplo, aquí evaluamos a la función f en 1, ¿ok? Y luego a esa imagen, en este caso al 3, le aplicamos la función g, ¿de acuerdo? Estamos aplicando dos funciones, ¿de acuerdo? A este elemento 2 le aplicamos primeramente la función f y luego de evaluar f en 2, ¿ok? Vamos a aplicarle la función g a la imagen del 2, es decir, al 3. Y nos devuelve este elemento de aquí, el 11. A este otro elemento del dominio de A, le aplicamos primeramente la función f, que nos devuelve 5, e inmediatamente después a ese 5 le aplicamos la función g, que nos devuelve 12. ¿Ok? Y por último, a este elemento del dominio, al 4, le aplicamos la función f, que nos devuelve 5, e inmediatamente después evaluamos la función g en 5. Le aplicamos a 5 la función g, que nos devuelve 12. ¿Ok? Entonces, lo que ves aquí en este gráfico es la aplicación de estas dos funciones una detrás de la otra. Es decir, primero hemos aplicado f y luego aplicamos la función g, ¿no? Primero aplicamos f y luego aplicamos la función g. A este 1, la función g, círculo f, le hace corresponder el elemento 11. ¿Ok? A este elemento 2 de aquí, la función compuesta le hace corresponder también el elemento 11. A este 3 de aquí, la función compuesta le hace corresponder el elemento 12. Y por último, a este 4 de aquí, la función compuesta le hace corresponder también el elemento 12. ¿De acuerdo? Esta condición de aquí es súper importante para poder definir a la función compuesta. ¿Ok? Si esto de aquí no se cumple, no vamos a poder definir a esta función nueva de aquí. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos a la función f que tiene como dominio, vamos a ponerlo de otro color, al conjunto de los números reales y tiene como codominio
también al conjunto de los números reales. Y la función tiene la siguiente regla de correspondencia. A todo elemento del dominio x se le hará corresponder el siguiente valor, x menos 1. ¿De acuerdo? Esta función de aquí es muy fácil de graficar, como ya sabemos, es una recta que corta al eje de las ordenadas en menos 1. Y tenemos a otra función g que tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio también al conjunto de los números reales y cuya regla de correspondencia es x. Toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y la gráfica de esta función, como ya debes saber, es la parábola estándar. Más o menos así. Ok, esta es la gráfica de g y esta sería la gráfica de la función f. Bueno, ahora vamos a ver primeramente si esta función compuesta g círculo f está definida. Ok, para ver eso, según esta teoría, tenemos que ver que la imagen de f esté en el dominio de g, ¿de acuerdo? Muy importante. Entonces, la imagen de nuestra función f sería f de r. ¿Ok? Y como vimos en el vídeo sobre la imagen de una función, la imagen de f estaría compuesta por todas las imágenes del dominio de esta función. Y como puedes observar aquí en el gráfico, la imagen de f sería el conjunto de los números reales. ¿De acuerdo? Y ahora, R es un subconjunto a su vez de R. ¿Ok? Y ya que se cumple esto, ya que la imagen de f se encuentra en el dominio de g, ¿ok? Entonces, la función g círculo f está definida. ¿Ok? O está bien definida. ¿De acuerdo? Como aquí, la imagen de f, en este caso, estos dos elementos 3 y 5, estaban dentro del dominio de g. 3 y 5 son un subconjunto de c. Entonces, esta nueva función de aquí, la composición de g con f, ¿okay? Es una función que tiene como dominio a R y como codominio también a R y tiene la siguiente regla de correspondencia. G círculo f de x es igual a g de f de x, ¿ok? Ahora, f de x es igual a x menos 1. Y g de x menos 1, fíjate, nuestro argumento es x menos 1, tendríamos que reemplazar a x menos 1 aquí, tendríamos x menos 1 al cuadrado. Y para graficar esta nueva función, vamos a graficar aquí a nuestro plano cartesiano. Aquí tendríamos al eje de las x, de las abscisas y aquí al eje de las ordenadas. Y la gráfica de esta función es la parábola estándar, pero desplazada una unidad hacia la derecha. Ok, esta sería la gráfica de la función compuesta g círculo f. Y para terminar, veamos si la función f círculo g está definida. Para ello tenemos que ver si la imagen de g de r, se encuentra dentro del dominio de f. ¿Ok? Esta es la condición. A ver, g de r sería este conjunto de aquí. ¿Ok? Todos los números reales positivos.
ya que las imágenes de todos los elementos del dominio de esta función, ¿ok?, son los números reales positivos. Y este conjunto de aquí es un subconjunto de R. Entonces, esta función de aquí está definida. Nuestra nueva función, f círculo g, tiene como dominio al conjunto de los números reales y como codominio también al conjunto de los números reales, ¿ok? Y tendrá la siguiente regla de correspondencia. X va a tener como imagen a g, perdón, f de g de x. Y esto es igual a f de g de x, se encontraría aquí, x al cuadrado, ¿ok? F de x al cuadrado, este sería nuestro argumento, tendríamos que reemplazar aquí a x por x al cuadrado. X al cuadrado menos 1. Y la gráfica de esta función de aquí también sería la parábola estándar, pero desplazada una unidad hacia abajo. ¿De acuerdo? Esta sería la gráfica de la función compuesta f círculo g. Y bueno, como puedes observar, la función compuesta g círculo f es distinta que la función compuesta f círculo g. ¿Ok? En general, se cumple lo siguiente, que g círculo f es distinto que f círculo g. ¿Ok? En general, las funciones compuestas no cumplen con la propiedad conmutativa. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de activar la campanita y de compartir este material. Muchas gracias, adiós.